Vamos con el preguntas y respuestas de esta semana. Leo. Se le deja líder. Hay que tirar porque obviamente arriba Del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a las que de esta semana. Lo estoy grabando en martes por la tarde porque se me viene una semana bastante repleta. Ya sabéis cómo funciona esta dinámica de este vídeo. Deja aquí abajo tu pregunta para la semana que viene y una selección de las 12-15 mejores, pues bueno, tendrán su respuesta en el show de la semana siguiente que saldrá en domingo porque, bueno, pues ya el Madrid tendrá partido de Champions, así que jugará el sábado. ¡Vamos ya! Y esta primera es un juego, obviamente, si solo pudiera elegir uno para sacar del Real Madrid este verano, entre Carvajal y Asensio, ¿a quién elegiría? Yo te diría Carvajal, sinceramente. Te diría Carvajal porque es que 2 temporadas más de Dani Carvajal al nivel que le estamos viendo son muy duras y creo que, bueno, me parece que es más, que hace menos daño Asensio que Carvajal, porque sí que tiene, pues bueno, sus sustitutos, te marca algún gol, sus errores atrás no penalizan tanto y yo creo que Carvajal es una de las rémoras competitivas también que tiene este Real Madrid que se puede arrastrar por varios años. Además, pues es que claro, que esté Carvajal ya al club le hace estar tranquilo no fichando otro lateral porque ya está llena la posición en la derecha y es un jugador absolutamente, iba a decir irregular, no, pero es un jugador muy regular, con un rendimiento bastante mediocre durante muchos tramos de la temporada, con una historial de lesiones, etcétera, así que yo creo que sacaría antes incluso a Dani Carvajal, aunque bueno, no te voy a negar que la salida de Asensio pues me va a parecer higiénica para mi salud mental, si es que finalmente acaba saliendo. Va a haber después más preguntas sobre Benzema, pero vamos con esta. Me lo pones ahí con varios nombres, Suárez, Lewandowski, el Kun Agüero, grandes delanteros de su generación. Yo creo que después de lo que ha hecho en los últimos tiempos Benzema está en otra estratosfera respecto a estos delanteros. Si me llamaras a ordenarlos, te pondría en un tier 1 a Benzema solo, en un tier 2 a Lewandowski y a Suárez y en un tier 3 a Agüero. Creo que no está en el nivel de los otros tres o ni siquiera de Luis Suárez y de Lewandowski, pero es que al final, bueno, pues las Champions que tiene Karim Benzema son 5, en los otros pues Suárez tiene una, aparte de no haber sido prácticamente nunca un factor en esa competición, un par de temporadas muy buenas, pero el resto, bueno, su estadística final en este torneo fue tremendo y Lewandowski al final pues también tiene solo una Copa de Europa, ¿no? Y parece ya que no va a ganar ninguna más en su carrera salvo que salga del Barcelona. Pues bueno, me parece que creo que al final en los últimos años pues se ha separado Benzema de ese debate, especialmente con la temporada que produjo el año pasado, que está entre una de las mejores de la historia del fútbol y no creo que ninguno, Lewandowski, ni Agüero, ni Suárez, tengan una temporada a ese nivel de lo que hizo Benzema. Hace un par de años yo, por ejemplo, ponía a Suárez quizás un poquito por delante de Benzema, me parece Suárez fue un delantero histórico, lo parece también Lewandowski. Pero es que esto es lo de siempre, los últimos acontecimientos, pues bueno, con la misma edad, Karim Benzema fue de larguísimo el mejor futbolista de Europa y produjo, repito, una de las mejores temporadas de la historia del fútbol y Suárez estaba semi-retirado ya en el Atlético de Madrid en su segunda temporada, así que para mí ahí no hay debate y luego hablamos más de Benzema. No, de hecho ya, porque lo tengo aquí. Aquí Aspones lo convirtió en pregunta, pero bueno, un razonamiento de que crees que Benzema va a ser mejor en la temporada 2024. La voy a enlazar con qué dirías si Benzema nos da la Champions. Del bucle en el que ha entrado Benzema no se suele salir en esa edad. Ya se le está viendo que no es un delantero que pueda repetir esfuerzos 2 veces por semana, etc. De eso generalmente no se suele volver. ¿Tenemos cosas a las que agarrarnos para eso? Bueno, pues tenemos que agarrarnos que ya no va a estar en la selección francesa, que ya no va a condicionar su preparación de la primera parte de una temporada en torno al Mundial de Qatar, que le esperaba pues que fuera el broche, digamos, a su carrera, lo que terminará de redondear una carrera histórica, y hay esas cosas en las que, bueno, sí podemos pensar así. Luego, si el Madrid tampoco va a fichar gran cosa arriba, y sigue siendo el único, pues se chupará muchos minutos, etcétera. Puede haber algún motivo para pensar que tenga un pequeño rebote, seguramente no le quede un rebote tan grande después de esta temporada que está siendo muy mala en la continuidad del día a día para pensar en él como una situación o como un delantero susceptible de ser el delantero del Real Madrid. Como digo yo, se necesita el fichaje de un cotitular de Benzema, no de uno que le dé pelea, no de uno que le dé minutos, no. El Madrid necesita como mínimo un cotitular para ser el 9 del equipo. Así que
Bueno, entiendo que puedas tener algo de esperanza porque en la continuidad del día a día está cayendo muy bajo Karim Benzema, pero no el rebote suficiente. Creo que eso está, no digo descartado, pero para mi dinero está descartado. Y la otra, que qué diré si Benzema gana la Champions o ayuda al Madrid a ganar la Champions, bueno, pues que Benzema es un futbolista que puede todavía de aquí a final de temporada producir 2 o 3 noches muy buenas, no al nivel de las del año pasado, que definitivamente ayuden al Real Madrid a estar más cerca de conseguir los objetivos que tiene, que es competir por esta Champions, que es remontar contra el Barça en la vuelta. Yo creo que hay varias verdades absolutas de esta temporada, o de lo que llevamos de ella, y es que Benzema es un jugador acabado para ser el líder del Real Madrid en 40 partidos, y hay que ver si todavía puede ser decisivo en partidos de Champions. Viene de marcar 3 goles contra el Liverpool, me parecen 3 goles del último Messi en Champions League, o sea, 3 goles muy circunstanciales, todos y cada uno de ellos en eliminatorias en las que fue de los futbolistas más flojos del Real Madrid en esta eliminatoria. Así que, bueno, veremos, como digo, si en un nuevo plano de más descanso, de no tener que jugar Liga Champions porque la Liga está perdida, puede dar otro nivel. O sea, puede ocurrir lo de Benzema, no a lomos de Benzema, pero bueno, es que sí que marque un par de goles clave y tal, puede ocurrir. Y diré eso, que no es algo que esté dando por descartado. Sí que doy por descartado, creo que Benzema, pues eso, vaya a ser el futbolista en torno al que se pueda crear un equipo como el Real Madrid, como es normal, probablemente con pues 36 años o 35 años y medio largos que empezará la próxima temporada y con el tute que lleva Benzema en toda su carrera. Y muy interesante pregunta sobre Rodrigo. Me dices cuánto tiempo le puede quedar en el Real Madrid. Recordemos que está renovado hasta el año 2018, pero claro, hay varios factores ahí que igual, como digo yo, si hubiera venido Mbappé el año pasado, o Mbappé y Haaland en el escenario este que yo nunca llegué a comprar mucho, pero bueno, Rodrigo no estaba ahora mismo en el Real Madrid y el Real Madrid hubiera ingresado 100 millones de euros por Rodrigo este verano. Si se ha pagado 100 por Antony y 70 y pico por el Rafinha ese, el precio de Rodrigo hubiera estado en torno a los 100 millones y creo que, no sé si saliendo del Real Madrid o de él, ese futbolista hubiera salido. O sea, era totalmente insostenible para el Real Madrid tener a todos aquellos que, bueno, que igual podía haber tenido en algún mundo paralelo y creo que hubiera salido de Rodrigo. En la situación actual hay muchos factores que están conspirando un poco contra él, pero al final sigue siendo un titular del Real Madrid con 21-22 años que tiene. 22, cumple este año o ha cumplido. Creo que hay que tener paciencia, que igual esta temporada no está siendo de la rotundidad que esperábamos, desde luego respecto a los números, tenía que tener un poquito mejores números. Y bueno, pues es un jugador que está ya en la historia del Real Madrid porque ha sido absolutamente crítico para ganar la Champions pasada. Acabó muy bien el curso pasado, empezó muy bien este, pero sigue teniendo momentos bastante durante la temporada. Como dices, conspira contra él el tema de estar fuera de posición, el tema de jugar de segunda punta. Veremos si un entrenador nuevo cambia mucho el sistema, pero no es algo que se haya llevado mucho en el Real Madrid. Y en ese caso de que en 2024 pueda venir un Mbappé de la vida, pues yo sí que pienso que puede ser un futbolista susceptible de ser vendido. No sé si se puede romper algo antes la cuerda porque el Real Madrid necesite dinero o porque vea que quizás no va a encontrar su espacio. Como digo de Vinicius, de si se puede cansar, nada que ver el tema, pero bueno, me vais a entender. Cuando digo que Vinicius está muy lejos o no ha empezado siquiera al empezar a cansarse de toda la purria que hay en el fútbol español, yo creo que en el caso de Rodrigo tampoco estamos ni cerca de que él se lo plantee o el club se lo plantee, pero yo sí que lo veo como un eslaboncito que en un momento dado, y quizás en una de esas operaciones buenas para todo el mundo, no me extrañaría o no me sorprendería, no es lo que más me dijeras, ¿va a estar de aquí a 3 años Rodrigo en el Real Madrid? Pues yo te diría que igual hay un 50-50. Y esta pregunta, si el Madrid gana la Champions, si tendrá un sabor agridulce la temporada del Barça, bueno, yo creo que en ese mundo en el que están viviendo ahora mismo de paz, de luz, de fantasía, de colores, todo va a ser felicidad. Y bueno, si ganan ese doblete que dices, imagínate, hombre, si gana ese doblete, todos firmamos, yo creo, ¿no? Que el Barça gane el doblete del corrupto y decrépito fútbol español y el Madrid vuelva a reinar en Europa. Y o sea, habría suicidios colectivos, yo creo, porque la Liga obviamente pues quedaría como eso. A ver, recordemos que es un club que está en parte endeudado porque ganaba ligas
mientras el Madrid ganaba Champions, y eso le llevó a arruinarse, a hacer contratos, a vivir por encima de sus posibilidades. Bueno, pues los eternos complejos que han tenido esta gente. Ahora es cierto que llevan mucho tiempo sin tocar pelo, y la liga esta, en la cual han jugado bastante peor que con Valverde, que con Koeman, que con todos estos, pues bueno, les va a saber a gloria, obviamente, pero si el Madrid gana la Champions, que no creo que la vaya a ganar, o que me supongo que no la ganará todos los años, pues no vas a ganar, ¿no? Pues obviamente te dirán que no, celebrarán mucho su Liga de Negreira, celebrarán mucho su Copa de Negreira, pero al final pues el que volverá a ser el rey mundial es el que lleva años, años y años siendo el rey mundial, y seguramente pues eso les lleve a hacer más estupideces todavía, las que puedan hacer, porque claro, el margen para estupideces ya se va acabando, en el sentido de que no tienen un puto euro en el banco y que este año no pueden hacer lo de las palancas, así que... Y un par de ellas en clave Superliga, en clave la corrupción y el fraude deportivo del FC Barcelona comprando árbitros. Esta de si el Madrid no le perjudica estar en la foto con Juventus y Barça, o no le perjudica a su imagen. Hombre, a ver, yo creo que se ha ido viendo durante el tiempo, se ha ido demostrando que si tú estás vendiendo una de las cosas de la Superliga, que es organizarse en torno a los clubes, que los clubes tengan más poder, se repartan más dinero y dejen fuera a UEFA y a FIFA, tal, de alguna manera, tú no te puedes ir a la cama con gente que está en absolutamente todos los casos gordos de corrupción y fraude deportivo en los últimos años, tanto en Italia como en España. O sea, definitivamente en este negocio en concreto, pues hombre, no es lo más bonito. O sea, al final, pues esto es un poco como cuando el tío este, el Alberto de Mónaco este, pues en una elección de sede de Madrid 2012, creo que era, le preguntó por el terrorismo, ¿no?, a la delegación española y tal que había allí. Y pues si al final a la Superliga le preguntan por ¿ustedes van a cambiar el fútbol con los que han comprado el arbitraje en España 20 años, con los que han comprado el arbitraje en Italia, con los que entre ellos encima han hecho negocios cruzados que en Italia ya han sido condenados y en España no, porque es un cachondeo? Pues si en algún momento te hacen esa pregunta en una competición, repito, que uno de los leitmotiv de la misma respecto a la batalla de las relaciones públicas que por ahora están perdiendo es vamos a hacer un fútbol más justo, vamos a hacer un fútbol más limpio, estás entrando en falta, obviamente. Así que es algo que tendrá que revisar el Real Madrid, el tema de los socios que tiene. De todas formas, en esto de la Superliga, y lo enlazo con la segunda pregunta de si esto pone en peligro o tal, o sea, la Superliga podría tirar para adelante como la Champions ha tirado para adelante sin el Barça, de facto, ha tirado para adelante sin la Juve y ha tirado para adelante sin el Milán, que lleva 10 años, como quien dice, sin aparecer por ahí. O sea, la Premier League podría tirar hacia adelante sin cualquier club. O sea, te quitas al Liverpool, la Premier League seguiría valiendo exactamente lo mismo. Y a nivel europeo eso pasa igual. O sea, no os preocupéis por eso. Aquí hay un tablero importante, el único tablero relevante del tema de la Superliga es lo que va a ocurrir en la Corte, lo que va a ocurrir en el juzgado con lo que diga que se puede hacer, que no se puede hacer y todo esto. Pues la justicia, esencialmente, si le ofrecen a estos clubes, que no solo son Barça, Juventus y Real Madrid, que están prácticamente todavía todos los clubes dentro, un marco en el que puedan tirar para adelante de alguna manera con una Superliga o un sucedáneo, pues eso tendrá viabilidad. Y si en el caso, que no creo que vaya a ocurrir, porque yo no creo ni que tengan las estructuras ni todo realmente para hacerlo, en el caso de que se liaran la manta a la cabeza, te den la razón, los ingleses, que cada vez van teniendo más propietarios extranjeros, le echen pelotas y digan nos vamos a la Superliga, ahí es cuando el CEO este de la Superliga, Florentino, como padre ideológico y persona más poderosa dentro del fútbol que está ahí, es cuando tendrán que decir empiezan estos clubes con una sanción absolutamente bestial también de 3-4 años sin participar en la Superliga, sus presidentes inhabilitados, y cuando eso nos ponemos a hablar. Si no, pues la Superliga, en cuanto que no creo que vaya a ocurrir ese Superliga de máximos, pero obviamente empezaría manchada. Cualquier competición que mantenga o cuente con el FC Barcelona en los próximos años sin haber pasado un periodo de purga será una competición manchada. Ahora mismo el Real Madrid en este caso no puede hacer nada porque bueno, depende de unos juzgados, de UEFA, etc. Si ellos montan su chiringuito con la Superliga y no sacan al Barça, pues ya será un motivo para empezar a descreer un poco de la Superliga, ¿no? O sea, los que sean mis amigos y los que estemos dentro sí van a poder hacer lo que les dé la gana. Será interesante, pero repito, lo más importante, el fallo judicial de esta primavera. Y un par de ellas un poco conectadas, si veo algún escenario en el que el Barça no le pase nada, salga absuelto, yo creo que no. Yo creo que es todo, están atando un caso tan bueno
han fijado exactamente la Fiscalía a dónde había que ir, que es al tema de las designaciones y de cómo se puede corromper todo un sistema con las designaciones sin necesidad ni siquiera de demostrar que un árbitro ha cobrado y tal, lo que sigue saliendo del hijo de Enríquez Negreira. O sea, hay tantas y tantas cosas que están demostrando pues que está pasando, que ha pasado algo, que yo creo que es imposible que el Barça salga de esta indemne. Otra cosa es qué sanciones deportivas se puedan aplicar en España una vez esto se confirme, la corrupción deportiva, el fraude deportivo, la compra de árbitros. Creo que UEFA no se va a quedar ni en 1 ni en 2 años y le va a meter una sanción al Barça gorda, porque repito, a la UEFA le da exactamente igual para su negocio que esté dentro. Encima los derechos de televisión estarán vendidos ya para los tenders en los que el Barça va a recibir esa sanción, y repito que es absolutamente... La UEFA no necesita al FC Barcelona, la Champions no necesita al FC Barcelona. En la Liga es otro tema, pero no habrá ningún tipo de esto. O sea, yo creo que es imposible que no salgan culpables con todo lo que hay, con la Fiscalía Anticorrupción haciéndose cargo del caso y tal. Y luego las sanciones deportivas, bueno, es lo que tengo un poquito más de escepticismo en España. Veremos si de alguna manera pues, se puede conectar algo que no haya prescrito o tal a nivel de la ley del deporte. Pero ya te digo que es que no veo ninguna manera en la que salgan absueltos. Y ya por ponernos en la segunda variable que me dices, venga, vamos a imaginar que salen absueltos, ¿cómo encararía yo como periodista el tema del fútbol español? Yo es que el tema del fútbol español ya es algo que doy un poco como amortizado en mi vida. Yo voy a ver siempre las competiciones en las que esté el Real Madrid. Por mi trabajo también tendré que ver pues, al rival directo del Real Madrid. En este caso, pues bueno, si sigue siendo el Barcelona, será el Barcelona. Pero, o sea, yo ya ni me entretiene, ni veo historias alrededor de la liga que me seduzcan para seguirlo por lo accesorio al fútbol, ni veo nada que me adhiera a esto. Y si el Barça, bueno, sale indemne, pero ya digo que aquí el segundo punto importante no es solo que el Barça salga con una sanción absolutamente bestia por el fraude deportivo que ha cometido, por comprar árbitros, por comprar el sistema arbitral sistemáticamente durante tantos años. Si el Barça sale con una sancioncita y peor, en el CTA salen los mismos, sigue funcionando el tema de las designaciones arbitrales de exactamente igual manera, etcétera, etcétera, ahí será imposible creer en esto. Si siguen esos conflictos de intereses de Roures, si Rubiales, que está a escándalo por mes o por cada 2 meses desde que salió, sigue haciendo y deshaciendo, pues bueno, o sea, yo creo que todo lo que está saliendo en torno al fútbol español es de un podrido absoluto. Cuesta mucho acercarse a esto, luego encima lo que ves cada domingo en el campo o en el arbitraje o en ambas es absolutamente que echa para atrás, así que si esto queda igual, con una patada hacia adelante y con una palmadita al Barça, pues repito, será la tumba del fútbol español, que ya está muy herido, que puede haber situaciones con los derechos de televisión también que le sigan poniendo en una posición cada vez más complicada y bueno, pues es que así lo veo. Ya digo que creo que no vamos a llegar a ese punto, pero es que estoy casi tan preocupado por las consecuencias que tiene esto en el CTA. O sea, va a cambiar la ley del deporte, va a seguir teniendo una prescripción de 3 años, va a seguir habiendo unos castigos absolutamente que fomentan que tú te la juegues, como decía yo el otro día en delantera RIP, oye, voy a pagar a los árbitros, que si me pillan es que no va a ser tan grave. Si nada de eso cambia, pues estarán abonando el terreno para que esto vuelva a ocurrir. Y bueno, vamos con algunas un poquito más ya de periodismo, personales o tal. Esta que dices, el silencio de la Morena y de García respecto a esto, pues es muy curioso realmente que los dos grandes tótems de la comunicación futbolística y deportiva en este país, en todas las eras del Negreirato, no hayan salido a decir absolutamente nada, cuando especialmente José María García sí que creo que suele opinar en otro tipo de temas. Estos dos, bueno, siempre son historia de la comunicación en España, ni que decir tiene. Para mí, García bastante por encima que de la Morena respecto a capacidad, es una opinión muy personal esta, pero hombre, estos dos se les llenaba la boca con que eran, y lo fueron en algunos momentos, el azote del poder, etcétera. Ellos marcaban las agendas, ellos casi que se jactaban de poner y quitar presidentes. Pues hombre, son actores clave en que todo esto haya pasado por debajo del radar, obviamente. O sea, si estamos poniendo a los medios de comunicación y estamos señalando a tontos útiles de última generación como Fouto en este embolado, sí que estamos mirando más arriba, gente como Marchante, como Maldonado, etcétera, simplemente como cómplices desde el silencio y desde retorcer las narrativas que esto
de esas dos personas que tenían esa influencia que tenían también a nivel político en España, en los grandes grupos que estaban, pues hombre, obviamente yo entiendo que la gente se pregunte cuánto sabían de esto de La Morena, cuánto sabía de esto García, porque claro, es que era otro tipo de periodismo el que se hacía en aquel entonces, tenían poder de verdad. Y es que esto sin la complicidad de los medios, estamos creo todos de acuerdo que hubiera sido imposible que esto existiera, pero es que el poder que pueda tener ahora, por poner uno tal, un Paco González, un Juanma Castaño, un Manolo Lama, un Manu Carreño, es que yo creo que no es ni comparable, no está ni en la misma estratosfera de los años dorados de esta gente. Ha cambiado mucho el mundo, pero es que esta gente, las millones de personas que le escuchaban, la influencia que tenían, era tremendo. Y hombre, pues todos los que han participado de contarnos el fútbol en los últimos años, que han desviado la atención sobre esto y no han puesto el foco en esto, obviamente están en cuarentena. Y que de La Morena tal, García especialmente, que todavía suele darse ahí sus escarceos por ahí, no haya salido a hablar de esto, pues de Florentino no le falta tiempo a veces para hablar, ¿no? Me acuerdo de una entrevista con Ciro López, por ejemplo, ahí salió a rajar de Florentino y tal José María García, y de esto calladito absolutamente. Y esta si cogería, que no va a ocurrir, no me lo van a ofrecer, vaya, un equipo de la Kings League como presidente en una posible expansión, bueno, quede claro que no creo que yo esté entre un posible candidato a una expansión, creo que tendría que caer mucho más abajo esto. De todas formas, si llegara a eso, tendría que ver exactamente los beneficios que esto puede tener para mi marca, tanto económicos como de atraer un nuevo público, que son también económicos pero a medio plazo, exposición, etcétera, y cómo podría yo beneficiarme para seguir haciendo lo que yo hago. Es decir, para que lo entendamos, la Kings League me podría servir como una palanca para atraer a un público que le vaya a interesar mi manera de contar el fútbol, mi manera seria de tratar las cosas, etcétera. Si yo mido eso y tiene un retorno económico, pues igual podría hacer un sacrificio. Pero un sacrificio no digo porque no me seduzca el proyecto, me parece interesante y oye, pues al final jugar ahí a los presidentes tiene que ser algo chulo, aunque sea en una competición, bueno, pues de streamers, de youtubers, de colegas, de como queramos decirlo. Creo que tiene un punto que sí que me molaría, sin duda. Pero luego aquí hay un tema de cuántas horas a la semana te consume esto, tienes que ir a los partidos a Barcelona o aunque fueran aquí, ya el fin de semana tal, y yo sí que es cierto que como no me seduce de este mundillo esa vertiente bueno, que cada uno le seduce lo que le seduce, como yo me considero, aunque tengo mi parte showman obviamente, pero adherida al tema del periodismo y al tema de contar cosas y al tema de hacer análisis y todo esto. Así que no me seduce tanto convertirme en un personaje, que estos son personajes en sí mismos, y tendría que valorar mucho eso, pero el tema del tiempo es algo que ahora pues tengo una exigencia muy grande tanto en YouTube como en Twitch. Quiero seguir haciendo otro tipo de cosas con mi vida, quiero seguir cuidando facetas personales, no quiero desgastarme y tendría que verlo muy muy claro en el caso, repito, que no va a ocurrir, de que me ofrecieran una movida así para ver si compensaría, para ver qué coste personal podría tener para mí y bueno, pues sería evaluarlo. O sea, repito que sería una cosa por cuestiones muy personales. Sí que me podría seducir entrar ahí a jugar a los presidentes en el show este, pero vamos, que ni me lo planteo porque no creo que ni me lleguen a ofrecer absolutamente nada relacionado con esa competición. Y esta, mira, creo que viene un poco a cuento cómo compagino los entrenamientos tal para las carreras con la vida laboral. Pues ahora ha cambiado un poco mi parámetro, yo vivía muy bien, sigo viviendo bien obviamente y lo estoy haciendo esto con muchas ganas, pero bueno, entrar en Twitch 4 días por semana pues me ha llevado a algo que será muy normal para la mayoría de vosotros, que es un turno laboral de unas 40 horas a la semana y todos los trabajos tienen su desgaste, obviamente esto tendrá menos desgaste que un trabajo físico, pero estar todos los días o de martes a viernes y más el testarazo, que es más, tantas horas al aire, tantas horas en directo, es una cosa que produce un desgaste y ahora estoy, bueno, pues aprendiendo a sobrellevar un trabajo en cuanto a horas ya, pues muy normal a lo que hace la gente y con una exposición y una exigencia creo que bastante grande para mi físico. Y bueno, pues estoy aprendiendo de eso y el tema de los entrenamientos ya en esta era ya de Twitch, pues madrugando más, me los saco por la mañana, los de correr, el turno un poco de entrenar suele ser los lunes, entreno a la mediodía, a la 1:30, 2 en cuanto acabo delantera RIP y dejo subidos los podcasts
me voy al gimnasio, una horita de gimnasio más 40 minutos de correr. Los martes, generalmente, salgo a correr en ayunas 10, 11, 12 kilómetros. Miércoles solo gimnasio, también a la mañana, en plan a las 8. Jueves, antes de ir al testarazo, o sea, me levanto a las 7:15, es cuando hago las series de correr, que es lo que te da bastante calidad a la preparación. Y como ya no, o sea, el polideportivo de Vallehermoso abre a las 8:30 de la mañana, no me da tiempo porque luego tengo que irme al testarazo. El viernes gimnasio y luego uno de los 2 días del fin de semana, pues una tirada un poco más larga de unos 18 kilómetros o así, y así es un poco como me organizo. Pero bueno, sí que es cierto que me he tenido que levantar antes para poder seguir compaginando un poco la vida deportiva con la vida laboral. Y bueno, pues ahora creo que he encontrado un buen equilibrio, pero sí que es cierto que no sé si también me busco excusas, ¿no? Pero con la tensión o el estrés de un nuevo trabajo, pues me está costando un poquito más llevarlo de la dieta, y me está costando un poquito más pues que no me apetezca desde el miércoles ya apretarme 2 o 3 pintas de cerveza prácticamente cada día. Y eso pues se nota. Creo que me he preparado muy bien para esta carrera, ahora 24 está bien, aunque creo que era un recorrido más amable que las otras medias. Ha faltado un poco la pata de la alimentación y de beber algunas cervecitas menos, pero bueno, bien, y en un buen equilibrio, creo, personal, profesional, deportivo. Y la última, haces aquí, es bastante gracioso, un análisis, ¿no?, demográfico de la gente que me seguirá a mí, a Ramón, a Quillo y a Miguel Serrano. Y bueno, a mí me pones un poco un perfil de gente que vive en Madrid, pero muchos de provincias, que trabajan en algún despacho en las Big Four. Bueno, hay muchos de esos, obviamente. Pero yo creo que está bastante extendido, muchos estudiantes también, pero sí que es cierto que, por ejemplo, unos mataos con cariño, que conocí en el Morris hace como un mes, pues creo que eran de EY, me parece que eran, o de Deloitte, o una de estas. Bueno, yo creo que está bastante, es amplio el espectro, o sea, al final, como el madridismo es tan amplio, bueno, también hay mucho estudiante y eso, pero bueno, te compro un poco a veces cuando voy al Bernabéu me saludan chavales de 20 y pocos años, y gente mayor también me ha saludado, bastantes veces, o sea que bueno, me ha hecho gracia, puede que estés bien encaminado en una parte del target, pero yo creo que hay de todo un poco, también por las zonas que me muevo, pues igual son un poco más quizás de esos perfiles, aunque yo en realidad veo un poco de todo, pero bueno, que me ha hecho gracia y quería compartir ahí la descripción que haces, o cómo te huele un poco que pueden ser demográfica, demoscópicamente, los seguidores de los 4 canales pues más importantes, o más seguidos al menos, de YouTube Real Madrid. Espero que te haya molado la respuesta, y el resto pues es la clasificación que ha hecho mía, de Ramón, de Quillo y de quién más, y de Miguel Serrano, por supuesto. Bueno, mil gracias por estar ahí, espero que os haya molado este as. Joder, que adelantado hoy esta semana, martes tarde noche, y ya tengo el as grabado, ya editarlo será otra cosa. Tampoco lleva mucho, no os voy a engañar. Gracias por estar ahí, que sigan viniendo las preguntas, y nada, la semana que viene pues más. Gracias y hasta el siguiente.